Y ahora sí, lo estamos viendo en pantalla a Claudio Lozano. Claudio, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, Claudio, ¿sabes qué? No, quiero empezar por este tema. Pandora Papers. Pandora Papers. Yo cuando te veo Pandora Papers, porque cada vez que lo veo digo, no vamos a volver a hablar de Vicentín, pero en la justicia argentina todo pasa desapercibido. Pareciera que en algunos medios de comunicación también. Estamos viendo atrás nuestro las imágenes ahí de los Pandora Papers. Le quiero comentar a todos ustedes. Después Claudio me va a retrucar y no hay ningún inconveniente. Panamá como país pidió que no se llame más Panama Papers porque ellos están luchando contra la evasión y el lavado de dinero. Obviamente hay una realidad. Los paraísos fiscales no solamente están en Panamá, sino que están en varios países. Pero este es el tema por el cual el formato, el nombre, con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, la presentación que hizo Panamá para que la denominación sea otra, y ahora Claudio Lozano nos cuenta su visión. Mirá, el hecho de que nosotros hayamos aparecido como el tercer país En el ranking. Estamos en el podio. Estamos en el podio y eso no es una casualidad. Tiene que ver con una lógica de comportamiento de los capitales más importantes de la Argentina respecto a cuál es su lógica de funcionamiento económico, donde uno de los componentes principales es el tema de la fuga. La contrapartida de lo que se asocia al endeudamiento, que es la valorización financiera y la fuga de capitales, que lleva implícito el esconder fondos para además bajar la presión tributaria y por lo tanto eludir tributos, hace que el uso de empresas fantasmas o las denominadas offshore sea un uso absolutamente cotidiano. Vos mencionabas Panamá, pero digo, si uno agarra el entramado Macri, es Belice, es Liechtenstein, es Islas Vírgenes, digo, en un solo grupo empresario tenés varias localizaciones del excedente de ese grupo empresario, en donde la función que cumplen es evadir tributos y fugar capital. Y es uno de los problemas centrales del estancamiento de la vida económica de la Argentina. ¿Sabes que un colega, un periodista, dijo, por ejemplo, de la carga tributaria de lo que vamos a decir que se elude, no que se evade, después explicamos técnicamente qué es elusión y evasión, que se elude, daba para pagar a 431.000 enfermeros más durante todo un año en la pandemia. Me refiero a la carga tributaria de un año. Vos decís elude, porque en realidad eluden porque es evasión legal. Sí. No existen. Vamos a explicar a la gente, no vamos a ser técnicos. Sí. Si aquí hay un obstáculo, el que eludece así paga menos. Claro, evadir es directamente me voy y no pago el impuesto. Si uno evade está infringiendo la ley. Sí. De alguna manera es un delito. La elusión implica una evasión de carácter legal. Uno encuentra un mecanismo para pagar menos. Para pagar menos. Bien. Pero me parece que lo importante a ver acá es que, digamos, se trata del obstáculo principal a discutir. Cuando nosotros tenemos el informe del Banco Central respecto a los 83.000 millones de dólares que se fueron en el periodo Macri, si uno hiciera una revisión de lo que son los sujetos, ya sea empresas o personas, que llevaron adelante esa fuga, nos encontraríamos que mucho de eso no está declarado y que mucho de eso tiene como contrapartida empresas de esta naturaleza. O sea que la fuga de capitales también es dinero no declarado. Una parte seguramente sí, una parte seguramente sí. Y cuando digo, y eso además hace que la Argentina tenga algunos números muy complicados. En términos de evasión, se calcula que aproximadamente la evasión y la evasión legal en la Argentina equivale a aproximadamente 12% del producto. Y cuando uno mira que tenés 330.000 millones de dólares de deuda, tenés otro tanto afuera. Le quiero poner un pequeño toque y seguir con tu línea, ¿no? Cuando se dio a conocer la semana anterior, después lo vamos a tener a Daniel Arroyo, el nuevo indicador de pobreza, 40,6, y está diciendo 12% de evasión. Exactamente, digo eso, 12% de evasión porque la propuesta, por ejemplo, que nosotros venimos planteando
para resolver la problemática de pobreza y de indigencia en la Argentina, implica una inversión de 2 puntos del producto. Claro. Y si vos tomás el presupuesto, el propio presupuesto tiene un ítem que se denomina, que es gasto tributario, que es todo aquello que el Estado deja de recaudar por la existencia de exenciones sectoriales o por producto o por regímenes promocionales, que muchos de ellos son de vieja data y que en realidad se pusieron en marcha para determinados objetivos que hoy ni siquiera existen ni se cumplen. El Estado pierde 2,7% del producto de gasto todos los años. Por lo tanto, la discusión respecto a que, y eso estamos hablando de la cuestión fiscal, ¿no? El famoso déficit fiscal de la Argentina tiene por detrás estas dificultades en materia de evasión y de elusión fiscal. Y por otro lado, esa masa de fondos que está afuera es el déficit que la Argentina tiene en materia de inversión. Es el déficit que pagamos en términos de estancamiento y de menor desarrollo productivo. O sea que cuando uno quiere discutir el problema de la Argentina, el problema de la Argentina está ahí. Y cuando uno discute con algunos sectores que inmediatamente comienzan a hablar, por ejemplo, de cómo las reformas necesarias de la Argentina para salir serían la flexibilización laboral, ¿no? Todo lo que ha salido en el último tiempo, eliminar indemnizaciones, todo esto, o reformas previsionales para bajar el gasto previsional, o reforma fiscal para bajar la tributación, aún más en el marco de esta falta de cumplimiento respecto a los objetivos fiscales. Te van a contestar un sector, bueno, pero eludimos porque la carga es muy alta. No, es que la carga es muy alta para los que pagamos. Sí. En realidad, la carga es muy alta porque está concentrada en los sectores medios. Los consumidores que van al supermercado y compran alimentos con IVA. Claro, en los consumidores y en las franjas medias. En realidad, nosotros no tenemos diseñado un sistema tributario en donde los patrimonios y las altas rentas paguen lo que debieran pagar, que son casualmente las que fugan. Claro. Porque los otros no fugamos. Los sectores medios no fugan. Comprando la leche en el supermercado. Y los que pagan el IVA no fugan. Sí. Los que fugan son aquellos que efectivamente hoy en la Argentina tienen un trato preferencial, en el sentido, por ejemplo, en función de las exenciones. Cuando uno mira alguna de las informaciones de la AFIP, la alícuota más importante del impuesto a las ganancias es del 35%. Sí. Cualquier profesional, trabajador con algún nivel de ingreso razonable, rápidamente llega a eso. Cuando se supone que debería ser para los de mayor carga, claro, para los de mayor capacidad económica. Ahora, en función de las exenciones que tienen muchos millonarios de la Argentina, terminan teniendo en promedio respecto a lo que es su fortuna completa, alícuota más baja, una alícuota del 16%. Entonces digo, ahí hay un tema de fondo que la Argentina, digo, el debate de yo necesito bajar el gasto previsional, necesito bajar el costo laboral, es como decir el problema son los pobres, digo, no tiene que haber planes, el problema son los pobres, los trabajadores, los jubilados. Cuando aparecen estas cosas, esta cantidad de fondos que tienen que ver con generación de recursos de los argentinos que no vuelven al circuito económico de la Argentina, o recursos fiscales que deberíamos haber cobrado y no cobramos, en realidad el problema central de los argentinos son los ricos, los millonarios. Van a decir que le tenés bronca a los ricos. No, lo que digo es, los ricos tienen que comportarse como los ricos de otros países. En donde hay estados que les cobran impuestos, que les establecen regulaciones y que los hacen convivir con su sociedad. Bueno, ya hablamos de la evasión, de la ilusión, de los Pandora Papers. Te cierro con un temita que se ocuparon, un comentario tuyo que hiciste creo que hace una semana o 15 días, sobre el tema de una moneda que fue muy criticado. Contanos un poco, bueno, si tenés que dar un derecho a réplica con respecto a tu propuesta. Claro, cuando en el marco de decir, para resolver la problemática de cómo financiar una política social que garantice un ingreso universal para que ningún hogar esté por debajo de la línea del hambre y que podamos hablar de una Argentina libre de hambre, dije, se necesitan 2 puntos del producto. Y dije que hay muchas formas para hacerlo. Digo, hay que gravar a los sectores de capacidad contributiva, podemos ver qué pasa con los subsidios y las exenciones hoy vigentes, hay múltiples maneras. Ahora, también se planteó algo que se plantea siempre, si ponemos dinero en el bolsillo, eso va
Al consumo. al dólar. Al dólar. Va al dólar, no, claro, va al consumo, pero luego va al dólar. Y si va al dólar, presiona el tipo de cambio. Entonces, digo, cosa que es falsa, sí, ¿no? Porque en realidad lo que dije, bueno, uno de los instrumentos que podríamos pensar para que eso no pudiera pasar es que la moneda no fuera convertible y que financiáramos con una moneda convertible esto. Ahora, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de que no nos pueden robar como Estado una facultad que todo Estado tiene, que es emitir moneda. Y que en términos de la disciplina económica se sabe que cuando hay capacidad ociosa disponible, uno puede emitir moneda para movilizar los recursos productivos que están ociosos. Eso la teoría económica dice que eso es posible. Ahora, ¿por qué no se puede hacer en la Argentina? Algunos dicen porque rápidamente va a haber importaciones. Falso. Si yo pongo recursos en los sectores más vulnerables, van a pedirme alimentos, van a pedirme indumentaria, van a consumir energía, van a pedir vivienda. Todo eso no necesita importaciones. Argentina tiene cómo hacerlo. ¿Cuál es el problema? Acá hay grandes jugadores en esos mercados que rápidamente incrementan precios porque tienen control oligopólico y eso lo pasan a dólar. Lo que debemos discutir nosotros es cómo se regula ese comportamiento. No perder un instrumento que es emitir moneda para poder financiar la recuperación de las condiciones de vida de nuestro pueblo, porque eso es lo que después aparece con el voto en contra en materia electoral, la discusión. Clarísimo, quedó claro, la sacaron de contexto, en definitiva. Por supuesto, eso es un elemento más de una estrategia para recuperar una facultad que el Estado no debiera perder si quiere distribuir ingresos. Muchísimas gracias, Claudio. No, gracias a vos.